El 31 de diciembre de 2003, la pareja mexicana formada por Carlos Ramírez, ingeniero civil de 29 años de la Ciudad de México, y su prometida Ana Belén García, arquitecta de 26 años originaria de Puebla, desapareció sin dejar rastro durante una celebración de Año Nuevo en una casa de campo en las afueras de Valle de Bravo, Estado de México, convirtiéndose en uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes y perturbadores en la historia de las festividades navideñas mexicanas. Carlos y Ana Belén, conocidos por su relación amorosa ejemplar y sus carreras profesionales prometedoras, habían llegado ese 30 de diciembre a la propiedad rural Hacienda Los Pinos, propiedad de la familia Mendoza, para participar en una celebración íntima de Año Nuevo, con aproximadamente 25 invitados, incluyendo amigos cercanos, colegas universitarios y familiares que habían planeado recibir el 2004 en un ambiente relajado y festivo, rodeados de naturaleza. La pareja había sido vista por última vez alrededor de las 11:45 p.m. del 31 de diciembre, participando activamente en la celebración, bailando, brindando con champán y expresando emoción por sus planes de boda programada para junio de 2004. Según testimonios de múltiples testigos que los describieron como especialmente felices y animados durante toda la noche. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. La propiedad Hacienda Los Pinos, ubicada en una zona montañosa a 15 kilómetros del centro de Valle de Bravo, era una casa de campo tradicional mexicana de 2 plantas que la familia Mendoza había heredado de 3 generaciones anteriores y utilizaba regularmente para reuniones familiares y celebraciones especiales. La celebración de esa noche había transcurrido normalmente, con música en vivo, una cena buffet con especialidades regionales, fuegos artificiales a medianoche y un ambiente festivo que continuó hasta aproximadamente las 13:00 am del 1 de enero de 2004, momento en el cual los invitados comenzaron a retirarse a sus habitaciones asignadas o a prepararse para regresar a sus hogares. Cuando los anfitriones, Roberto y Patricia Mendoza, realizaron un recuento de invitados la mañana del 1 de enero para organizar el desayuno de Año Nuevo, descubrieron que Carlos y Ana Belén no se encontraban en su habitación asignada. Sus pertenencias personales habían sido dejadas intactas, pero ellos habían desaparecido completamente, sin informar a nadie sobre su partida o destino. 4 años después, en 2007, el descubrimiento accidental de evidencia preservada en una cisterna subterránea de la propiedad revelaría una verdad escalofriante que cambiaría para siempre la comprensión de su desaparición y expondría una red de crímenes que había estado operando bajo la fachada de celebraciones familiares respetables durante años. La investigación inicial, dirigida por el comandante inspector Miguel Herrera, de la Policía Ministerial del Estado de México, se convirtió en una operación de búsqueda compleja que involucró múltiples agencias de aplicación de la ley, equipos especializados de búsqueda y rescate, y extensas entrevistas con la comunidad de Valle de Bravo, que conocía tanto a la pareja desaparecida como a la familia Mendoza. La búsqueda reveló las complejidades inherentes de investigar una desaparición en una propiedad rural privada, donde las cámaras de seguridad eran limitadas. Los testigos potenciales eran principalmente invitados de una celebración que habían consumido alcohol, y la cooperación variaba significativamente, dependiendo de las relaciones personales y la confianza en las autoridades locales. Los investigadores condujeron entrevistas exhaustivas con todos los invitados presentes en la celebración, incluyendo familiares de ambas familias, amigos universitarios de Carlos y Ana Belén, colegas profesionales y el personal de servicio contratado para la ocasión, pero sus testimonios fueron consistentemente similares. La pareja había estado presente y activa durante toda la celebración hasta aproximadamente medianoche, después de lo cual nadie recordaba haberlos visto específicamente. El análisis de las finanzas personales de Carlos y Ana Belén no reveló deudas significativas, problemas económicos o transacciones inusuales que pudieran sugerir una motivación para desaparecer voluntariamente, y entrevistas con sus familias y amigos
confirmaron que habían estado entusiasmados con sus planes de matrimonio y no habían expresado preocupaciones o conflictos que pudieran explicar una partida repentina. La investigación se expandió para incluir la posibilidad de secuestro o actividad criminal, con particular atención a la ubicación relativamente aislada de la propiedad y la presencia de invitados que no eran conocidos íntimamente por los anfitriones. Pero las verificaciones de antecedentes de todos los presentes no revelaron historial criminal significativo o comportamiento sospechoso documentado. Los equipos de búsqueda utilizaron perros rastreadores para examinar exhaustivamente la propiedad de 12 hectáreas y las áreas boscosas circundantes, mientras que buzos especializados inspeccionaron un lago artificial ubicado a 800 metros de la casa principal. Pero no se encontró evidencia física de Carlos y Ana Belén o de sus pertenencias personales. Las autoridades también investigaron la posibilidad de que la pareja hubiera sido víctima de un accidente, considerando que el área montañosa contenía varios barrancos profundos, pozos abandonados y terreno accidentado donde podrían haber caído accidentalmente durante la noche. Pero búsquedas exhaustivas con equipo especializado no produjeron resultados. A medida que las semanas se convirtieron en meses sin avances significativos, la investigación comenzó a considerar escenarios más inusuales, incluyendo la posibilidad de tráfico humano, redes criminales organizadas o incluso la participación de alguien presente en la celebración que hubiera tenido acceso privilegiado y conocimiento de las rutinas de la pareja. El caso atrajo considerable atención mediática nacional, con cadenas como Televisa y TV Azteca publicando reportajes regulares sobre el progreso de la investigación y las familias de Carlos y Ana Belén organizando ruedas de prensa públicas para mantener el caso en la conciencia nacional. Pero a pesar de múltiples pistas y teorías, ninguna condujo a avances concretos en la resolución de su desaparición. Los 4 años que siguieron a la desaparición de Carlos y Ana Belén fueron marcados por los esfuerzos incansables de sus familias para mantener viva la búsqueda y la esperanza, mientras lidiaban con la devastación emocional y financiera que su ausencia había traído a sus vidas. Los padres de Carlos, ingeniero Ricardo Ramírez y la doctora María Elena Vázquez, se convirtieron en defensores incansables de los derechos de las víctimas de desaparición, organizando marchas mensuales desde Valle de Bravo hasta las oficinas del gobierno estatal, distribuyendo volantes con las fotografías de la pareja y presionando constantemente a las autoridades para que mantuvieran activa la investigación. Los padres de Ana Belén, el arquitecto José Luis García y la profesora Esperanza Morales, utilizaron sus ahorros familiares para contratar investigadores privados especializados en casos de personas desaparecidas, incluyendo expertos en análisis forense y examinadores de escenas del crimen que revisaron meticulosamente la propiedad Hacienda Los Pinos, usando tecnologías más avanzadas que las disponibles durante la investigación inicial. Durante este periodo, ambas familias recibieron docenas de pistas falsas y reportes de avistamientos de Carlos y Ana Belén en diversas ciudades mexicanas, desde Tijuana hasta Cancún, cada uno de los cuales fue investigado exhaustivamente por los investigadores privados, solo para resultar en identificaciones erróneas o deliberadamente falsas. La propiedad Hacienda Los Pinos experimentó una disminución significativa en su uso para eventos sociales después de la desaparición, con muchos conocidos de la familia Mendoza evitando el lugar debido a la publicidad negativa y las especulaciones sobre la seguridad de la propiedad, lo que resultó en que la familia considerara vender la propiedad que había estado en su familia durante generaciones. La comunidad de Valle de Bravo se dividió en opiniones sobre lo que había sucedido a la pareja, con algunos residentes especulando que habían huido voluntariamente para comenzar una nueva vida en secreto, mientras que otros sospechaban de actividad criminal o incluso conspiración que involucraba a individuos prominentes de la comunidad local. Los medios de comunicación revisitaron el caso anualmente en el aniversario de la desaparición, entrevistando a las familias y actualizando al público sobre cualquier desarrollo nuevo. Pero la falta de evidencia concreta hacía que estas historias se volvieran cada vez más repetitivas y especulativas. Las autoridades oficialmente reclasificaron el caso como muerte presunta,
después de 3 años, lo que permitió que las familias comenzaran a procesar algunos asuntos legales relacionados con las propiedades y seguros de vida de Carlos y Ana Belén. Pero ambas familias rechazaron aceptar esta designación y continuaron insistiendo que sus hijos estaban vivos en algún lugar y eventualmente regresarían a casa. Durante este tiempo, investigadores aficionados y entusiastas de misterios sin resolver comenzaron a examinar el caso, creando foros en línea y teorías elaboradas sobre lo que podría haber sucedido, algunas de las cuales involucraban conspiraciones elaboradas que incluían desde sectas satánicas hasta experimentos de tráfico de órganos. A medida que 2007 se acercaba, ambas familias habían comenzado a perder la esperanza de encontrar respuestas, con varios familiares sugiriendo que tal vez era tiempo de dejar descansar a Carlos y Ana Belén y concentrarse en honrar sus memorias. Pero tanto Ricardo Ramírez como José Luis García se mantuvieron inflexibles en su determinación de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad sobre el destino de sus hijos. El 18 de junio de 2007, 4 años después de la desaparición de Carlos y Ana Belén, un descubrimiento accidental y macabro cambió completamente el curso de la investigación, cuando técnicos especializados en sistemas de agua llegaron a la Hacienda Los Pinos para realizar mantenimiento de emergencia en el sistema de suministro de agua que había experimentado problemas de presión y contaminación durante las semanas anteriores. Los técnicos, ingeniero hidráulico Fernando Castillo y su equipo de 3 asistentes de la empresa Sistemas Hidráulicos del Centro, habían sido contratados por la familia Mendoza para diagnosticar y resolver problemas persistentes con la cisterna principal que suministraba agua a toda la propiedad y que había comenzado a producir agua con olor y sabor extraños que hacían sospechar de contaminación bacteriana. Cuando los técnicos comenzaron a drenar la cisterna subterránea de 50,000 litros para acceder a los sistemas de filtración y bombeo internos, Castillo notó algo inusual en el fondo de la estructura que no correspondía a los sedimentos normales o equipos conocidos que deberían estar presentes en una cisterna de agua potable. Al reducir el nivel de agua lo suficiente para iluminar el fondo con linternas de alta potencia, Castillo quedó horrorizado al distinguir lo que parecían ser restos humanos parcialmente descompuestos y preservados por las condiciones anaeróbicas de la cisterna sellada, incluyendo ropa que coincidía con las descripciones de lo que Carlos y Ana Belén habían vestido la noche de su desaparición. Los técnicos inmediatamente detuvieron el trabajo de drenaje y contactaron tanto a la familia Mendoza como a las autoridades locales, transformando lo que había comenzado como una simple llamada de servicio de mantenimiento en la reapertura del caso de desaparición más notorio de la región del Estado de México. Los investigadores forenses que llegaron a la escena confirmaron que los restos pertenecían a un hombre y una mujer jóvenes que habían estado en la cisterna durante aproximadamente 4 años, con evidencia inicial sugiriendo que se trataba de Carlos Ramírez y Ana Belén García, basándose en características físicas, dental records, y prendas de vestir que coincidían con las descripciones de la noche de su desaparición. El descubrimiento no solo proporcionó respuestas sobre el destino de la pareja, sino que también planteó preguntas profundamente perturbadoras sobre cómo habían terminado en esa ubicación, quién había sido responsable de colocarlos allí, y por qué nadie había notado evidencia de su presencia durante los 4 años que la cisterna había estado en operación regular, proporcionando agua a la propiedad. La familia Mendoza expresó shock y horror al enterarse del descubrimiento, insistiendo que no tenían conocimiento de la presencia de los restos y cooperando completamente con la investigación renovada. Pero la revelación también planteó serias dudas sobre la seguridad y supervisión de la propiedad que habían operado durante años, sin darse cuenta de que estaban utilizando agua contaminada con evidencia de un crimen doble. El análisis forense de los restos encontrados en la cisterna, dirigido por la doctora Alejandra Sánchez, patóloga forense principal del Servicio Médico Forense del Estado de México, confirmó definitivamente que se trataba de Carlos Ramírez y Ana Belén García, y reveló evidencia crucial sobre las circunstancias de sus muertes que transformaría el caso de una desaparición misteriosa en una investigación de doble homicidio compleja.
La preservación parcial de los restos debido a las condiciones anaeróbicas y químicas de la cisterna permitió que los forenses realizaran autopsias detalladas que revelaron que tanto Carlos como Ana Belén habían muerto por trauma contuso severo en la cabeza, consistente con haber sido golpeados repetidamente con objetos pesados, y que había evidencia de forcejeo que sugería que ambos habían intentado defenderse antes de sus muertes. Más inquietante aún, el análisis de los materiales encontrados con los restos, incluyendo fragmentos de cuerda, cinta adhesiva industrial y objetos metálicos, indicaba que ambas víctimas habían sido atadas y posiblemente torturadas antes de ser asesinadas, sugiriendo que el crimen había sido cometido por múltiples perpetradores con conocimiento específico de la propiedad y acceso prolongado a la cisterna. La posición de los restos dentro de la cisterna, cuidadosamente colocados junto con objetos pesados para asegurar que se hundieran y permanecieran en el fondo, indicaba que quienes habían ocultado los cuerpos tenían experiencia en disposición de evidencia o habían planificado meticulosamente la ocultación para evitar detección durante el uso normal de la cisterna. El examen de evidencia adicional encontrada con los restos incluía las joyas características que ambas víctimas habían llevado durante la celebración de Año Nuevo, incluyendo el anillo de compromiso de Ana Belén y el reloj de Carlos, confirmando que habían sido asesinados mientras aún vestían la ropa de la celebración. Los investigadores también descubrieron que la cisterna había experimentado problemas técnicos, comenzando aproximadamente una semana después de la desaparición de la pareja, con registros de mantenimiento mostrando múltiples llamadas de servicio durante los siguientes 4 años relacionadas con calidad del agua. Pero los técnicos anteriores habían sido instruidos por la administración de la propiedad a realizar solo reparaciones superficiales sin drenar completamente la cisterna. Esta evidencia sugería que alguien había estado deliberadamente interfiriendo con el sistema de agua para prevenir el tipo de mantenimiento profundo que eventualmente llevaría al descubrimiento de los restos, indicando una conspiración continua para ocultar el crimen durante un periodo prolongado. El análisis toxicológico de muestras de tejido preservado reveló la presencia de sedantes potentes en ambas víctimas, sugiriendo que habían sido drogadas durante la celebración antes de ser llevadas al lugar de su muerte, pero también indicando que habían estado conscientes durante al menos parte de su ordeal final. La presencia de material genético bajo las uñas de ambas víctimas proporcionó evidencia de ADN que sería crucial para identificar a sus asesinos, mientras que el análisis de fibras de ropa encontradas en la escena sugería que los atacantes habían llevado vestimenta específica que podría ser rastreada hasta invitados específicos de la celebración de Año Nuevo. Los investigadores forenses también determinaron que el proceso de transportar y ocultar los cuerpos en la cisterna había requerido considerable tiempo, esfuerzo y conocimiento de la infraestructura de la propiedad, sugiriendo que los crímenes no habían sido actos impulsivos, sino eventos cuidadosamente planeados ejecutados por individuos familiarizados con la distribución de Hacienda Los Pinos. La investigación criminal renovada que siguió al descubrimiento forense de los restos de Carlos y Ana Belén desencadenó una operación intensiva que expuso una red compleja de corrupción, violencia y actividad criminal que había estado operando bajo la superficie de la aparentemente respetable vida social de Valle de Bravo durante años. El análisis de ADN de la evidencia recuperada debajo las uñas de ambas víctimas produjo coincidencias con 3 individuos que habían estado presentes en la celebración de Año Nuevo. Rodrigo Mendoza, hijo de 35 años de los propietarios de la hacienda que trabajaba como desarrollador inmobiliario, su socio comercial Eduardo Vega de 32 años y el primo de la familia Alejandro Soto de 28 años que tenía antecedentes de violencia doméstica. Confrontados con la evidencia forense, los 3 hombres inicialmente negaron cualquier participación en las muertes de Carlos y Ana Belén, pero después de interrogatorios intensivos separados, Rodrigo Mendoza finalmente confesó no solo los asesinatos, sino también reveló un patrón perturbador de actividades criminales que había estado involucrado con sus cómplices durante años. Mendoza admitió que él y sus socios habían estado operando un esquema de extorsión
dirigido a profesionales jóvenes exitosos que asistían a eventos sociales en propiedades rurales de élite, utilizando información obtenida durante celebraciones para identificar víctimas potenciales con recursos financieros significativos y vulnerabilidades que podrían ser explotadas. La noche de Año Nuevo de 2003, según la confesión de Mendoza, Carlos y Ana Belén habían sido seleccionados como objetivos después de que conversaciones durante la celebración revelaran detalles sobre sus carreras exitosas, propiedades familiares y cuentas bancarias sustanciales que los hacían víctimas ideales para secuestro y extorsión. El plan inicial había sido drogar a la pareja para incapacitarlos, transportarlos a una ubicación segura fuera de la propiedad y mantenerlos cautivos mientras exigían rescates a sus familias. Pero cuando Carlos había recuperado la conciencia prematuramente y había comenzado a resistir, la situación había escalado hasta volverse violenta. La confrontación había resultado en la muerte accidental de Carlos durante el forcejeo, y los conspiradores habían decidido asesinar también a Ana Belén para eliminar testigos, utilizando objetos contundentes encontrados en la propiedad para golpearlos fatalmente antes de deshacerse de los cuerpos en la cisterna. La investigación también reveló que Rodrigo Mendoza no había actuado solo en la planificación, con evidencia indicando que su padre, Roberto Mendoza, había tenido conocimiento de las actividades criminales de su hijo y había ayudado activamente a ocultar evidencia para proteger tanto la reputación familiar como sus intereses inmobiliarios en la región. Los registros financieros examinados durante la investigación mostraron que Roberto Mendoza había pagado por múltiples reparaciones del sistema de agua durante los 4 años siguientes, pero había instruido específicamente a los técnicos a evitar el drenaje completo de la cisterna, sugiriendo que sabía lo que encontrarían si realizaran un mantenimiento exhaustivo. Más inquietante aún, la investigación descubrió que Carlos y Ana Belén no habían sido las únicas víctimas de la red criminal, con evidencia conectando a los conspiradores con al menos 2 otros casos de personas desaparecidas en propiedades rurales de la región durante los años anteriores, aunque estos casos nunca habían sido conectados debido a la falta de evidencia física y la distribución geográfica de los crímenes. Las consecuencias legales y sociales del caso de Carlos Ramírez y Ana Belén García se extendieron mucho más allá de las acusaciones criminales contra los perpetradores directos, desencadenando reformas significativas en las regulaciones de seguridad para eventos privados, protocolos de investigación de personas desaparecidas y protecciones para huéspedes en propiedades rurales privadas en México. Rodrigo Mendoza fue condenado a 60 años de prisión por doble homicidio calificado, secuestro y asociación delictuosa, mientras que Eduardo Vega y Alejandro Soto recibieron sentencias de 45 y 35 años respectivamente por homicidio, secuestro y ocultamiento de evidencia. Roberto Mendoza fue sentenciado a 25 años por ser cómplice después del hecho, obstrucción de la justicia y operación de una propiedad de manera que facilitaba actividades criminales. El caso inspiró la creación de la Ley Carlos y Ana Belén, legislación estatal que requiere que todas las propiedades rurales utilizadas para eventos sociales, con más de 20 invitados, implementen protocolos de seguridad específicos, incluyendo sistemas de registro de huéspedes, cámaras de seguridad en áreas comunes y verificaciones de antecedentes para personal de servicio y familiares involucrados en la organización de eventos. Las autoridades del Estado de México también establecieron el Protocolo Ramírez García para investigaciones de personas desaparecidas en propiedades privadas, que requiere la inspección forense completa de infraestructura como cisternas, pozos y espacios subterráneos cuando individuos desaparecen en circunstancias sospechosas durante eventos sociales. Las familias de Carlos y Ana Belén utilizaron los settlements legales del caso para establecer la Fundación Carlos y Ana Belén para la Seguridad en Eventos Sociales, que proporciona educación sobre reconocimiento de riesgos en eventos privados, servicios de apoyo legal para familias de víctimas de violencia en contextos sociales, y programas de capacitación para organizadores de eventos sobre prevención de situaciones de riesgo. La propiedad, Hacienda Los Pinos,
fue permanentemente cerrada para eventos sociales después de la revelación, con la propiedad siendo vendida por la familia Mendoza y convertida en un centro de rehabilitación para víctimas de trauma que ofrece servicios especializados para familias afectadas por violencia y desapariciones. La historia de Carlos y Ana Belén se convirtió en un caso de estudio utilizado en escuelas de criminología, programas de trabajo social y cursos de administración hotelera en todo México, enseñando sobre la importancia de crear protocolos de seguridad en eventos privados y las consecuencias devastadoras cuando la confianza social es abusada para fines criminales. Las organizaciones de turismo rural adoptaron el caso como símbolo de la necesidad de mayores protecciones para huéspedes en propiedades privadas, especialmente durante eventos donde el alcohol y las celebraciones pueden crear vulnerabilidades que criminales pueden explotar. La investigación también llevó a reformas en los protocolos de mantenimiento de sistemas de agua en propiedades rurales, con nuevas regulaciones requiriendo que todo mantenimiento de cisternas y sistemas subterráneos sea realizado por técnicos certificados independientes, con entrenamiento específico en identificación de evidencia potencial de actividad criminal. Una década después del descubrimiento que finalmente había proporcionado justicia para Carlos Ramírez y Ana Belén García, el impacto de su caso continuaba influyendo en las políticas de seguridad social y las operaciones de aplicación de la ley en todo México, mientras su memoria servía como un recordatorio poderoso de la importancia de mantener vigilancia incluso en los ambientes sociales aparentemente más seguros y confiables. La Fundación Carlos y Ana Belén había crecido para convertirse en una organización nacional operando programas de educación sobre seguridad en eventos sociales en 25 estados mexicanos, habiendo proporcionado entrenamiento a más de 40,000 organizadores de eventos sobre reconocimiento de señales de peligro, protocolos de verificación de invitados y recursos legales disponibles cuando se sospecha actividad criminal en contextos sociales. Los avances tecnológicos inspirados por el caso habían resultado en el desarrollo de sistemas de monitoreo mejorados para propiedades rurales, incluyendo cámaras de seguridad con capacidades de transmisión remota, sistemas de comunicación de emergencia que permitían a huéspedes contactar discretamente a las autoridades, y protocolos de seguimiento que alertaban a familiares cuando invitados no regresaban según cronogramas establecidos. La ley Carlos y Ana Belén había sido adoptada por múltiples estados mexicanos y había inspirado legislación similar en otros países de América Latina, estableciendo estándares internacionales para la protección de huéspedes en eventos privados y propiedades rurales. Los padres de Carlos y Ana Belén, ahora en sus 70 años, habían encontrado propósito en continuar el trabajo de justicia social, con Ricardo Ramírez convirtiéndose en consultor especializado en seguridad para eventos privados, y José Luis García trabajando como asesor para familias de víctimas de violencia en contextos sociales. El caso había inspirado múltiples documentales, libros y programas de televisión que educaron al público sobre los riesgos ocultos que pueden existir incluso en ambientes sociales aparentemente seguros, y sobre la importancia de la comunicación familiar y protocolos de seguridad personal durante eventos privados. La investigación forense del caso había llevado también al desarrollo de nuevas técnicas para el examen de infraestructura subterránea en propiedades privadas, con protocolos especializados para inspeccionar cisternas, pozos y espacios ocultos que podrían ser utilizados para ocultar evidencia de crímenes. Las mejoras en los procedimientos de investigación de personas desaparecidas implementadas después del caso habían resultado en la resolución más rápida de casos similares, con múltiples investigaciones en México y otros países utilizando el protocolo Ramírez García para descubrir evidencia que había estado oculta en infraestructura de propiedades privadas. El memorial establecido en el sitio donde los cuerpos fueron encontrados se había convertido en un lugar de reflexión para defensores de seguridad social y familias de víctimas de violencia, sirviendo como recordatorio de que la vigilancia constante y la verificación de seguridad son necesarias incluso en los contextos sociales más aparentemente confiables.
15 años después de que la verdad sobre el destino de Carlos Ramírez y Ana Belén García fuera finalmente revelada, sus nombres se habían convertido en sinónimos de la lucha por la seguridad en eventos sociales y la protección de huéspedes vulnerables, inspirando una generación de activistas, legisladores y profesionales de la seguridad dedicados a prevenir tragedias similares. Sus nombres aparecen en legislación de protección social en múltiples países latinoamericanos, en sistemas de seguridad implementados en miles de propiedades rurales y centros de eventos, y en programas de capacitación que han educado a cientos de miles de organizadores de eventos sobre reconocimiento de riesgos y protocolos de protección de huéspedes. La Fundación Carlos y Ana Belén había evolucionado hacia una organización internacional, con un presupuesto anual de más de 15 millones, financiando investigación sobre violencia en contextos sociales, proporcionando servicios legales gratuitos para familias de víctimas de crímenes en eventos privados, y abogando por políticas gubernamentales que fortalecieran las protecciones para huéspedes en propiedades privadas. Ricardo Ramírez y José Luis García, ahora reconocidos internacionalmente como expertos en seguridad social, habían encontrado que transformar su dolor en acción positiva había proporcionado tanto sanación como propósito en las décadas desde la pérdida de sus hijos, convirtiéndose en figuras respetadas en el movimiento de derechos de víctimas. El protocolo Ramírez García había sido adoptado por agencias de aplicación de la ley en múltiples países, enfrentando desafíos similares en la investigación de desapariciones relacionadas con eventos sociales, con variaciones del procedimiento siendo implementadas en Colombia, Argentina y varios países centroamericanos con poblaciones significativas de turismo rural. La historia había inspirado cambios fundamentales en la forma en que las propiedades rurales y organizadores de eventos abordaban la seguridad de huéspedes, con muchas empresas implementando voluntariamente estándares más estrictos que los requeridos por ley, incluyendo verificaciones de antecedentes más rigurosas para personal, sistemas de supervisión mejorados y programas de capacitación extensivos sobre prevención de violencia y reconocimiento de situaciones de riesgo. Las técnicas forenses desarrolladas durante la investigación del caso habían encontrado aplicaciones más amplias en investigaciones criminales, siendo utilizadas por departamentos de policía de todo el mundo para examinar infraestructura subterránea y espacios ocultos en casos de personas desaparecidas y homicidios. Los programas educativos inspirados por el caso habían alcanzado a millones de personas en América Latina, proporcionando información vital sobre cómo reconocer situaciones peligrosas en eventos sociales, comunicar planes de seguridad con familiares y acceder a recursos de emergencia cuando se sienten amenazados en contextos sociales. Las reformas en las regulaciones de infraestructura de propiedades rurales, inspiradas por el caso, habían llevado a mejores estándares de inspección y mantenimiento, con requisitos para que toda infraestructura subterránea sea inspeccionada regularmente por técnicos independientes, certificados, que reciben capacitación específica sobre identificación de evidencia potencial de actividad criminal. Hoy, más de 2 décadas después de que Carlos Ramírez y Ana Belén García comenzaran su última celebración de Año Nuevo en Hacienda Los Pinos, su legado vive en cada protocolo de seguridad que protege a un huésped vulnerable, cada sistema de verificación que identifica riesgos potenciales en eventos privados, y cada investigación que utiliza técnicas forenses avanzadas para descubrir verdades ocultas en casos de personas desaparecidas. Las tecnologías avanzadas inspiradas por su caso han evolucionado hacia sistemas de monitoreo inteligentes que pueden detectar patrones de comportamiento sospechoso en eventos sociales, protocolos de comunicación de emergencia que conectan instantáneamente a huéspedes con recursos de ayuda, y técnicas de investigación forense que pueden descubrir evidencia oculta en la infraestructura más compleja e inesperada de propiedades privadas. La industria de eventos sociales y turismo rural mexicano, una vez vulnerable a explotación criminal debido a la falta de regulaciones y supervisión, ahora opera bajo algunos de los protocolos de protección de huéspedes más comprensivos del mundo, con sistemas de verificación y supervisión que han sido desarrollados específicamente para prevenir el tipo de victimización que Carlos
y Ana Belén experimentaron. Las familias Ramírez y García, aunque para siempre marcadas por la pérdida devastadora de sus hijos, habían encontrado propósito y sanación a través de su trabajo incansable para proteger a otros huéspedes, transformando su tragedia personal en una fuerza poderosa para el cambio social positivo que ha impactado las vidas de millones de personas. El Protocolo Ramírez García ha sido adoptado por países de todo el mundo enfrentando desafíos similares en la protección de huéspedes vulnerables, creando una red internacional de salvaguardas que habría sido impensable cuando Carlos y Ana Belén asistieron a la celebración que ultimately costó sus vidas. Sus fotografías, tomadas durante días más felices cuando sonreían brillantemente mientras planeaban su boda futura, se exhiben en el memorial como recordatorio de que eran personas reales con sueños, esperanzas y familias que los amaban, no simplemente estadísticas de violencia social, sino individuos cuyas vidas tenían significado profundo y cuyas muertes inspiraron cambios fundamentales que han beneficiado a innumerables otros huéspedes. La historia de Carlos y Ana Belén continúa siendo contada en aulas, centros de entrenamiento de eventos y programas de educación pública que enseñan a nuevas generaciones sobre la importancia de mantener protocolos de seguridad en eventos sociales, verificar la seguridad de organizadores y propiedades, y mantener vigilancia constante incluso en los ambientes aparentemente más confiables. Los sistemas que ahora protegen a huéspedes en eventos privados son tan avanzados que muchos asistentes nunca se dan cuenta de las múltiples capas de seguridad operando a su alrededor, desde sistemas de monitoreo hasta protocolos de verificación que aseguran que cada huésped regrese a casa de manera segura. Cada persona que regresa a casa sana y salva después de un evento social lleva consigo un poco del legado de Carlos Ramírez y Ana Belén García, y cada caso de actividad criminal en eventos que es detectado y prevenido apropiadamente cumple la promesa implícita de que su sacrificio no fue en vano. Su historia demuestra que incluso las tragedias más oscuras pueden ser transformadas en fuerzas para el bien cuando el amor, la determinación y el compromiso con la justicia se combinan para crear cambios duraderos que protegen a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, asegurando que Carlos y Ana Belén sean recordados no solo por cómo murieron, sino por las innumerables vidas que su muerte ultimately ayudó a salvar y proteger.